Bueno, gracias Nacho por la presentación. No les voy a hablar ni de música, por suerte para ustedes y para mí también un poco. La realidad es que como parte de un hobby me gusta mucho la filosofía en particular y de las determinadas ciencias sociales, así que estudio mucho por mi cuenta y vengo a traerles esta especie de mapa conceptual de lo que para mí es la filosofía de la economía, y es una especie de otorgarles una herramienta a ustedes para mí o para el movimiento en general, cómo se debería analizar más o menos la economía actualmente. Esto espero que sirva de diagnóstico para el resto de las charlas que siguen, tanto la del Renta Básica Universal de Víctor, Ingeniería Social de Matías y Modelo Económico Basado en Recursos. Espero que esto toque por puntos los distintos temas de las próximas charlas para que tengan una idea general de por dónde va la economía actualmente. Empezamos a ver el mapa. Y vemos que la economía, por un lado, es una ciencia, y acá adjunto dos definiciones de la economía, una de Wikipedia, que ahí la pueden leer: la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, las formas o medios de satisfacer las necesidades humanas, y con base en los puntos anteriores, la forma en que los individuos y colectividades sobreviven, prosperan y funcionan. Bueno, esta definición es de Wikipedia, y para contrastarlo un poco, también puse una definición de la cátedra de la UBA, esto es en el CBC de Economía, es de Mochón y Becker, y dice más o menos lo mismo que la Wikipedia, pero tiene una parte interesante que es el final, donde dice de la mejor manera posible. Estaría bueno resaltar esa parte, porque actualmente pareciera que a muchos economistas les falta leer a Mochón y Becker, a pesar de haberlo leído en el CBC, se ve que se lo olvidan durante la carrera. Vemos que el sistema social está compuesto a su vez de 4 subsistemas. Yo elegí estos 4 que me parecen los más importantes, puede haber más, puede haber menos, y que funcionan en un entorno. Esto, de cierta forma, es una introducción al pensamiento sistemista. ¿Qué significa eso? Que un sistema está compuesto de subsistemas y que a su vez intercambian información. Como pueden ver, tenemos en un sistema social un componente cultural, un componente económico, un componente biológico y un componente político. Y todos están interrelacionados y funcionan en un entorno. Parte del pensamiento sistemista es reconocer que a la vez existen emergentes de los sistemas que no se deducen de los componentes individuales. Es decir, puede que la sociedad se comporte de una forma y los individuos solos no se comportan de esa forma, como por ejemplo lo demostró Javier con el experimento de Ash. Entonces está bueno adoptar un enfoque sistemista y no quedarse ni en el individualismo metodológico y ver pura y exclusivamente qué sucede con el sujeto, ni ser holista y ver pura y exclusivamente qué sucede con las estructuras, sino adoptar las dos visiones del mundo y decir, bueno, vamos a elaborar un sistema. El individuo es parte de un sistema y la sociedad es un sistema en sí mismo y se relacionan. El individuo relaciona a la sociedad y la sociedad influye en el individuo de la misma forma. Vamos a tratar de analizar la filosofía de la economía como solamente un componente del sistema social, ¿sí? Esto quiere decir que la economía no funciona en un vacío social, no funciona en Marte ni nada por el estilo. Funciona acá con individuos, con política, con la cultura, con un sistema y en un entorno. Vemos que el principal motor, por así decirlo, de la economía, que muchos dirán que es el dinero, para nosotros son los recursos naturales, que es lo más importante. El dinero es una mera representación. Vemos un dato de los recursos naturales que lo explicó Joaquín en la primera charla, y es las toneladas de comida que se tiran a la basura, que realmente es bastante alarmante. Esto como dato duro del estado de los recursos naturales. Vemos que con los recursos naturales empieza un esquema que es la base, por así decirlo, muy simple, de la economía, que es la producción y el consumo. Indudablemente una relación hay entre la producción y el consumo. No sé cuál está primero, cuál está después, eso lo podemos debatir, pero sin duda que la relación existe y en esto se basa la economía. Vemos que como resultado de ese sistema de producción y consumo tenemos el reciclaje, que es una necesidad realmente, por más que a las empresas les parezca un resultado negativo. No me quiero quedar en el reciclaje porque si no tengo que hablar mucho tiempo, así que pasemos a otro punto, que es la deuda. Muchas veces este sistema de producción y consumo funciona a base de deuda, ni siquiera consume recursos naturales, ni consume nada tangible, simplemente funciona como una abstracción que es la deuda. Entonces vamos a ver un par de datos acerca de la deuda. Esta es la deuda mundial. Este dato, ese número que está ahí, lo tomé hace una semana cuando hice la presentación. Ustedes pueden entrar al sitio de economist.com y ver la deuda global a tiempo real. Cómo va sumando deuda y se van a asombrar de que cada segundo que pasa se suma 1 millón, 2 millones, 3 millones de deuda.
de todo el planeta. Y vemos una noticia relacionada con la deuda. El número de la semana dice, el total de la deuda mundial alcanza el 313% del GDP, que sería el PBI para nosotros, el Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda mundial suma lo que podemos producir todas las personas en el planeta por 3. O sea, si hoy queremos pagar la deuda mundial, necesitamos 3 planetas con toda la población de cada uno, con todos los sistemas de producción, etc. Lo más gracioso de esto es que, si bien la Debt Distribution ahí explica cómo está distribuida la deuda, no se sabe bien si la deuda es entre nosotros, yo te presté 5 pesos, si la deuda yo con el banco conmigo, por la hipoteca, por la casa, el planeta con Marte. No se sabe bien quién tiene la deuda con quién. Eso es bastante curioso. Pero la deuda existe y es 313%. Como resultado de este esquema de producción y consumo, tenemos la distribución, una de las partes más importantes de la economía, siguiendo las definiciones que vimos al principio. Y vemos que, el informe indica que anualmente se tiran a la basura unos 2.000 millones de toneladas de alimentos. Este dato también lo dijo Joaquín cuando habló del estado actual del mundo, que es bastante preocupante el estado de la distribución. Y vemos que la consecuencia directa de la distribución es la riqueza y la pobreza. Un problema, digamos, central de la economía. Vamos a ver algunos datos de cada uno de los dos componentes. Sobre la riqueza, la fortuna de los 15 argentinos más ricos igual a las reservas del Banco Central. Un dato interesante, porque además están las fotitos, todos si los quieren conocer, ahí están. Esperemos que no se les ocurra a los 15 juntarse y sentarse en una mesa y ponerse un banco, porque nos quiebran el país. Así que mejor que cada uno se quede con su empresa. Otro dato sobre la riqueza, en este caso a nivel internacional, vemos que las 200 personas más ricas suman 2,2 billones de dólares en riqueza y las 3.500 millones de personas pobres suman solo 2,2 billones. O sea, 200 personas tienen más riqueza que las 3.500 millones de personas más pobres. Otro dato también bastante importante. Esto referido a la distribución. Recordemos que los economistas supuestamente se encargan de analizar cómo se distribuyen los bienes y todo. No sé si estos datos les llegan en la universidad. Vemos que más de 1.300 millones de personas sobreviven con menos de $1 al día y 2.800 millones lo hacen con menos de $2. El estado de la pobreza es terrible. Y bueno, consecuencia directa de la distribución es este tema tan importante en la economía y en la sociedad, que es la riqueza, la pobreza y la desigualdad. Actualmente la balanza, por así decirlo, de la distribución es como la de arriba. Tenemos la riqueza arriba, la pobreza abajo y la desigualdad el techo que los separa. Desde el movimiento pensamos que en realidad el esquema tiene que ser más parecido al de abajo, que tiene que existir un techo para la riqueza y un piso para la pobreza, y que no se puede ser infinitamente rico ni infinitamente pobre, sino que tiene que haber una especie de distribución más equitativa. Por suerte, los datos duros nos apoyan en esto, y bueno, este es un paper de desigualdad económica, sería desigualdad económica en relación a la política de los sistemas de producción. Podemos ver que también hay mucha información sobre desigualdad social, que es un tema que va a tratar ahora más adelante Matías cuando dé su charla sobre ingeniería social, y él les va a poder aportar más información. Pero para que se den una idea, es muy consistente la evidencia que hay respecto a las consecuencias negativas de la desigualdad social. Y vemos que en el centro de todo esto están las políticas económicas, que son la aplicación técnica de la economía. Y las políticas económicas es lo que puede influir en detrimar el consumo, por ejemplo, dar créditos e incentivar el consumo, enfriar la economía, calentar la economía, subir, bajar las tasas de interés. La política económica es central porque es la aplicación técnica de la economía. No es la aplicación científica que se podría decir que es meramente descriptiva. Ah, miren, un sujeto valora tal bien, seguramente quiere invertir dinero y eso. Es una parte técnica y es mucho más importante porque es quien dice, en base a lo que estoy viendo, para mí hay que hacer esto. Y se aplica una receta, muchas veces muy peligrosas las recetas. Si nosotros sabremos de recetas económicas peligrosas, ni hablar. Ahora pasamos a relacionar la economía con los distintos componentes del sistema social. Y vemos que el componente cultural, para mí todos son igual de importantes, tiene un punto central que es la publicidad, la maquinaria de la publicidad, que se ocupa de crear necesidades artificiales. Como bien sabemos, la publicidad no tiene nada que ver con las necesidades reales de las personas. Y para esto utiliza estudios de mercado. Los estudios de mercado hoy en día están bastante avanzados, al punto de utilizar ciencias como por ejemplo la neuroeconomía,
que es agarrar a una persona, ponerla en un scan de cerebro y decirle, bueno, elegí entre estos productos cuál te conviene más y ver qué sucede dentro del cerebro de la persona, qué partes son las que se iluminan, a ver de qué forma él tomó esa decisión, y luego con esa información se mejora el estudio de mercado, se mejora la publicidad y con mejores estrategias podemos crear mejores necesidades artificiales. Un ejemplo de las necesidades artificiales es el oro. El oro es un recurso muy valioso, escaso, como todos los recursos, pero que tiene aplicaciones que van mucho más allá de una cadenita o un anillo. Tiene aplicación espacial, no se corroe, es superconductor, tiene un montón de propiedades el oro. Un consumo irresponsable es el que estamos haciendo actualmente del oro, que casi entre el 70 y el 80% lo estamos gastando en anillitos y collares, ya sea por tradición, como explicó Javier, porque el resto de la gente lo hace, o por que la publicidad está creando necesidades que realmente son artificiales. Entonces está bueno conocerlo y decir, me parece que esta necesidad es creada artificialmente y obrar en consecuencia de eso. Vemos que el tema cultural también está relacionado con los estilos de vida. No solamente la publicidad es un hombre malvado arriba de la gente y le dice, vos tenés que comprar esto. No, en realidad también los estilos de vida influyen en la economía. Por ejemplo, vemos que una medida que a principio puede parecer pura y exclusivamente política o cultural, que es los años que hacen que las mujeres tienen el derecho al voto, que es el eje que está por debajo. Y a la izquierda podemos ver el eje del PBI y pueden ver la correlación muy importante de cómo aumentó el Producto Bruto Interno a medida que las mujeres tienen derecho a votar. Esto es un ejemplo de cómo una medida que a principio puede parecer política o en todo caso social, tiene una consecuencia muy importante en la economía. Esto demuestra de cierta forma el enfoque sistemista, que todos los sistemas están relacionados, no existen las cosas que funcionan en un vacío, al menos no en las ciencias sociales. Otro dato de los estilos de vida, Bolivia es el único país que llevó a la quiebra a McDonald's. A pesar de que McDonald's hizo todo lo que pudo por quedarse en Bolivia, modificó sus locales al punto de tener problemas con la franquicia, incorporó salsas como por ejemplo autóctonas de la región de Bolivia, como ahora ir a comer un Big Mac con chimichurri, por ejemplo, y incorporó hasta sonido, música, que era propia de la región de Bolivia. Llegó al punto que no pudo convencer a ningún boliviano, por suerte, y se tuvieron que ir de Bolivia y hace poco cerró el último McDonald's. Esto lo pueden ver en un documental que se llama Cómo quebró McDonald's o algo así, si lo buscan lo van a encontrar. Y van a ver que la razón es pura y exclusivamente cultural. Tiene una repercusión importante en la economía, en este caso la economía de McDonald's. Que igual no creo que le haga tanto problema a McDonald's, pero bueno. Componente político. El componente político también es muy importante al nivel del componente cultural. Y lo más importante del componente político es el poder político. Para eso yo hice este gráfico sintético y con Paint, que explica, sí, claramente es con Paint, y explica cuál es la relación que existe entre la economía y la política. La relación real y más importante es que a mayor caudal económico se tiene mayor poder político. Esto es algo que todos nosotros sabemos, pero está bueno siempre tenerlo presente. El caudal económico no es solamente genera desigualdad económica, de decir yo tengo 3 autos y vos andás en bondi, sino que a medida que yo tengo caudal económico, tengo poder político. ¿Y poder político de qué? Y de influir en las políticas económicas, claramente. Los 15 argentinos más ricos tienen más plata que el Banco Central. El caudal económico te da poder político. Y es una desigualdad que va más allá de la desigualdad real que puede generar pobreza o desnutrición, sino que genera desigualdad cultural, que es mucho más importante. Después tenemos el componente biológico, o sea, todos nosotros, casi tiro todo, y vemos que el consenso en la ciencia actual del estudio del ser humano es que somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un componente biológico innato por ser seres humanos, un componente psicológico que es nuestra mente, producto de nuestro cerebro, que interactúa con un componente social que son el resto de los componentes biológicos que también son seres biopsicosociales. Es decir, somos un grupo de seres biopsicosociales que interactuamos entre todos nosotros. Esto un poco para derribar el mito de la naturaleza humana y de que el hombre es por naturaleza competente y que solamente lo único que le importa y que no. La cuestión del comportamiento humano va más allá de la naturaleza humana y del ADN y de ser un simple ser humano, sino que tiene un componente psicológico, un componente social que a veces es mucho más fuerte que el biológico. Vemos que cuando hablaba Joaquín en la primera charla, hablaba de necesidades reales y él decía, ¿cuáles son las necesidades reales? Y explicaba y decía aire, refugio, comida, respirar, etc. El consenso actual en la psicología social es la pirámide de Maslow.
Maslow agarró y dijo, vamos a hacer una pirámide y vamos a establecer una jerarquía más o menos de necesidades. ¿Por qué más o menos? Porque no es que sí o sí deben estar las fisiológicas cumplidas para poder pasar a las de seguridad. De hecho, si se ponen a jugar un poquito con la pirámide, pueden ver que se puede, por ejemplo, tener sexo sin amistad, no quiero que levanten la mano, sexo sin afecto, que es peor, sexo sin intimidad sexual, que ni me lo imagino, etc. Pero más allá de la joda con la pirámide, es consenso en la psicología social esto. Las necesidades fisiológicas son muy importantes. Por lo menos tendríamos que estar trabajando, al menos los economistas que deberían haber leído a Mochón y Becker, por lo menos todos los de la UBA, en hacer de la distribución de la economía de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Agarremos y fijemos, no, muchachos, ¿cuáles son las necesidades? Y las fisiológicas son tantas. Y bueno, no puede haber personas que no puedan respirar, que no se puedan alimentar, que no descansen, que no tengan sexo ni homeostasis. Y bueno, seguridad e ir subiendo por la pirámide hasta que eventualmente lleguemos a la autorrealización y seamos una sociedad perfecta, entre comillas, perfectible, mejor dicho. Algunos datos sobre las necesidades básicas, teniendo en cuenta la jerarquía esta de Maslow. No las voy a leer porque son muchas, pero pueden ver que en todas se habla de miles de millones, ya sea que no tienen acceso a agua potable, que están malnutridas, que carecen de vivienda, que padecen anemia. Un dato alarmante es que el 70% de la mayor cantidad de pobres son mujeres, etc. Entonces así nos quedaría más o menos nuestro mapa de la filosofía de la economía, donde vemos que la parte técnica es las políticas económicas, que tienen importante rol en la producción y el consumo, y esto tiene una consecuencia que es la distribución y genera desigualdad y pobreza, riqueza y pobreza, y la desigualdad la tenemos en el medio, y cómo hacemos. Es una serie de cosas que están todas relacionadas, el enfoque sistémico es así, y esperemos que los economistas se pongan las pilas un poco y se ocupen más bien de algunos de los problemas que tenemos en este esquema de la economía que todavía están sin resolver. Bueno, muchas gracias por la atención.